Gracias por tu palabra, Padre Celestial, me fortalece siempre en Cristo Jesús. Amén. Gracias por tu palabra, Padre Celestial, me fortalece siempre en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición escuchar a un gran hombre de Dios con tan grande conocimiento, que el Señor lo guarde hasta el día del Señor. Que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones para todos, desde Guanajuato capital, México. Con cada predicación, el pastor Miguel Núñez ilumina el camino de la fe, guiándonos a través de desafíos y acercándonos a la palabra de Dios. No es solo un predicador, sino un maestro lleno de sabiduría, usado por Dios para fortalecer la fe de miles. Un oyente compartió: gracias a Dios por darnos un maestro como el pastor Núñez. Que Dios le dé más sabiduría para seguir enseñándonos. Escucha y permite que cada palabra suya toque lo más profundo de tu alma, trayendo fuerza y esperanza. Debía tener un carácter introductorio, no necesariamente a toda la conferencia, pero por lo menos a lo que yo tengo que hablar en el resto de las conferencias. Y en cierta medida, yo sé que se va a relacionar también a lo que los otros predicadores allá han traído y van a continuar trayendo. De manera que míralo de esa forma, y por eso parte de lo que voy a hacer ahora es introducir este primer mensaje, y este primer mensaje es como una introducción al resto de los mensajes que yo tenga que traer, y creo que en cierta medida sirve para conectar con lo que el pastor Carballosa y Luis van a estar trayendo. Cuando tú piensas en la palabra herejía, es posible que ya alguien haya aludido a ello, pero yo no estaba aquí. Déjame comenzar simplemente con el diccionario de la Real Academia. Esto es lo que dice. La palabra define, con relación a una doctrina religiosa, algo como un error sostenido, esto me llamó la atención, con obstinación, terquedad o tenacidad. El diccionario de la Real Academia entiende que cuando se refiere a la palabra herejía en términos religiosos, se está refiriendo a un error que alguien sostiene con obstinación, con cierta terquedad y con tenacidad. En griego, la palabra, de acuerdo a la concordancia de Strong, significa o es usada más bien para referirse a sectas o grupos sectarios, y que la palabra misma tiene como un sabor, por así decirlo, personal, de una elección personal que alguien hace y que hace un grupo como aparte, forma como una secta, y eso es como es usado cuando llega a 1 Corintios 11, 16, escucha lo que el texto dice: porque es necesario que entre vosotros haya bandos, dice la Biblia de las Américas. Eso es como traduce la palabra heresis, o herejías, como nosotros la conocemos, y dice Pablo, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Los grupos sectarios, las herejías, aquellos que forman grupo aparte, distanciado de la palabra de Dios, Dios deja que se expresen, que se manifiesten. Y yo creo que eso me brinda respuesta a algo que yo siempre me pregunté: ¿por qué Dios permite que haya gente que esté distorsionando su palabra? A mí no me gustaría que de aquí saliera alguien que distorsionara lo que yo expresé, mucho menos Dios. Pero Pablo nos ayuda a entender que Dios permite la expresión del error, de la mentira, de esos grupos, precisamente para que quede entonces claro, se manifiesten los que son aprobados. Eso es exactamente lo que Juan dice en su primera carta, cuando dice que salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. De manera que ese grupo salió poniendo de manifiesto, al salir creyeron otra cosa, poniendo de manifiesto quiénes eran los aprobados, aquellos que permanecieron fieles a las enseñanzas del apóstol Juan. Cuando tú piensas en la palabra herejía hoy, es fácil decir, bueno, una doctrina falsa con relación a lo que es la revelación de Dios. La otra manera de ver la palabra es algo contrario a la ortodoxia bíblica. De manera que yo quiero definir entonces rápidamente, de manera de introducción también, lo que es la ortodoxia, para que podamos verla en contraposición con lo que es la herejía. La ortodoxia, derivado de dos palabras griegas que significan correcto y honor. Entonces, la ortodoxia bíblica es correcta y hace honor a la revelación de Dios. Completamente contraria a lo que sería una herejía, que no honra a Dios y es incorrecta. Entonces, ahora nosotros comenzamos a tener una mejor idea de qué estamos hablando.
Me gustó mucho este comentario de Harold Brown. Harold Brown escribió un libro, lamentablemente no está en español, que se llama justamente así, Herejías, Heresies. Entonces el subtítulo es Herejía y Ortodoxia, estoy traduciendo, en la historia de la iglesia. Herejía y ortodoxia en la historia, en toda la historia de la iglesia, y cómo él compara esas dos ideas por 2000 años. Entonces él dice lo siguiente: la vida cristiana es frecuentemente presentada como una guerra espiritual. Ahora escucha esto. Si los paganos son los enemigos, los herejes son los traidores. Si los paganos son los enemigos, los herejes son los traidores, los que han traicionado la palabra de Dios, los que han traicionado la revelación de Dios, los que han traicionado al Hijo que vino a revelar al Padre, que vino a autentificar el Antiguo Testamento, aquellos que han traicionado al Espíritu de verdad que reveló las Escrituras. Ahora, ¿cómo proliferan las herejías? Ireneo, escribiendo en el segundo siglo, vivió, se piensa, entre el año 130 y el 202, segundo siglo, habla un poquito en su libro Contra las herejías, y él hace la pregunta: ¿cómo proliferan las herejías? Escucha lo que él dice. De hecho, el error nunca se expone de forma desnuda. En otras palabras, Satanás no te envía un enviado que dice, tú abres la puerta, hola, ¿cómo está? Buenas noches. Nosotros estamos planificando ir al infierno. ¿Quiere venir conmigo? Eso no es como ocurre. De hecho, el error nunca se expone de forma desnuda, no sea que una vez expuesto pueda ser detectado de inmediato, como Satanás en el jardín del Edén, sino que está elegantemente, la herejía está elegantemente adornado con un vestido atractivo, de manera que por su apariencia exterior le haga parecer a los inexpertos, por ridículo que parezca la expresión, más verdadero que la misma verdad. Wow. La herejía está adornada externamente de tal forma que a los inexpertos, aquellos que no manejan la palabra, aquellos a los que se refería el autor de Hebreos cuando dice en el capítulo 5 que algunos están todavía tomando leche, pero que la leche es para los niños, pero el alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados para discernir la verdad del error. Entonces ahora a esos niños se le pudiera engañar porque no tienen la madurez, no tienen el discernimiento para discernir que esto que está adornado elegantemente realmente corresponde a una mentira, que si tú la muerdes, es como el anzuelo, cuando el pez lo muerde queda atrapado. Eso es como Satanás se le aparece a Adán y Eva, con que el Señor dijo que no comiera de ninguno de los árboles del huerto. No, Él no dijo eso. Él dijo que comiéramos de todos. Es de ese que está en el medio, que no podemos comer. No, aquí viene el adorno. No, con una apariencia de piedad y un lenguaje bastante piadoso. No es así. Es que el día que tú comas de la fruta, realmente tú vas a ser como Dios. ¿Y quién no quiere ser como Dios? De hecho, Cristo vino precisamente a hacernos, no como Dios exactamente, pero a hacernos a la imagen del Hijo, de tal manera que cuando estemos en gloria lo veremos como Él es, porque nosotros seremos como Él es. ¿Te imaginas cuán cerca está tratando Dios de traernos a nosotros, que somos criatura y sin ser creador, para parecernos a Él sin llegar a ser Él? De manera que el principio de la herejía es precisamente el jardín del Edén. En esta noche ya yo quisiera hablar un poquito de los peligros de una iglesia que se aleja de la palabra. Yo no voy a tener el tiempo, entiendo, para llegar hasta Apocalipsis capítulo 2 y 3, pero si no llegamos ahí, por lo menos puede ir luego esta noche, mañana, pasado, la próxima semana, y ver qué le ocurre a las iglesias que se alejan de la palabra de Dios, comenzando con la iglesia de Éfeso, una iglesia pristina, por donde pasaron grandes predicadores. Pablo estuvo ahí, Timoteo estuvo ahí, Apolo estuvo por ahí, Priscila y Aquila pasaron por ahí, y sin embargo, una iglesia que comenzó tan bien, capaz incluso de denunciar a los apóstoles, aquellos que no eran apóstoles, aquellos que andaban en la mentira, y sin embargo terminó perdiendo su primer amor. Estando doctrinalmente ricos, perdieron el amor
por el Dios de la doctrina. De manera que la doctrina pasó a ser su Dios en cierta manera. Escucha lo que Martin Lloyd-Jones dijo de por qué la doctrina importa. Todos los males de la iglesia, eso es impresionante, que esto es bastante absoluto, todos los males de la iglesia y de las naciones hoy se deben a una desviación de la palabra de Dios. Si tú ves males en la iglesia, si tú ves males en las naciones, dice Martin Lloyd-Jones, o dijo, se debe a una sola cosa. Hay una lejanía, un distanciamiento de la palabra de Dios. El día de mañana vamos a ver cómo el distanciamiento de esa palabra de Dios ha producido un eclipse de Dios en la mente y el corazón de la sociedad y aún de algunos o muchos creyentes. J.I. Packer, otro de los grandes hombres de Dios contemporáneos, dice: no puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal. Tú no puedes estar espiritualmente sano en tu caminar, en tus relaciones con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos. No puedes estar espiritualmente sano si carece de conocimiento doctrinal, porque es la doctrina de Dios la medicina del alma. Es la doctrina de Dios lo que sana nuestros males. Y yo creo que esas frases dichas por algunos de estos grandes hombres de Dios nos ayudan a digerir mejor, a entender mejor la necesidad que tú y yo tenemos de conocer la doctrina, para que la doctrina nos ayude a conocer el Dios de la doctrina y adoremos entonces a ese Dios y no hagamos del conocimiento nuestro Dios y nos postremos delante de ese conocimiento y luego nos envanezcamos, como Pablo le dice a los Corintios en su primera carta en 8:1, que el conocimiento envanece, pero envanece solamente a uno, y es aquellos que piensan que ese conocimiento y lo que produce en él es el fin de la doctrina o de la enseñanza. No, el fin es que conozcas a Dios, al Dios de esa doctrina. Lo que voy a hacer en lo adelante es referirme a varios pasajes del apóstol Pablo a Timoteo, a algunos en su primera carta, algunos en su segunda carta, para que tú y yo podamos ver por qué la doctrina tiene que ser cuidada. Por eso decía que esto es como una introducción, porque dependiendo de cómo yo entienda esto que Pablo le dice a Timoteo, entonces yo voy a entender mejor la razón por la que tengo que estar lejos de herejías y cerca de lo que Dios ha revelado. Pablo está preocupado por su discípulo Timoteo, un discípulo más joven, quizás con un espíritu no tan aguerrido, no tan apasionado como el de Pablo, quizás no tan atrevido, porque en ocasiones Pablo tuvo que recordarle a Timoteo algunas cosas. Aviva en ti el fuego, el don que fue puesto en ti por la imposición de las manos. ¿Qué pasa, Timoteo? Él está preocupado por Timoteo y tú sientes eso todavía más en su segunda carta. La última carta de Pablo a Timoteo, una carta final, ya no habría una tercera de Timoteo, una carta que Pablo dice en ella: ya mi tiempo de partida está cerca. Y ahí tú puedes sentir la preocupación como de un padre por un hijo. Yo me voy, mi hijo queda, ¿qué tengo que recordarle? Bueno, en su primera carta Pablo le dice en 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persevera en estas cosas. Nota cómo Pablo une estas dos cosas. Tú tienes que cuidar de ti, pero tienes que cuidar de la doctrina. Esas dos cosas van de la mano. Si no cuidas de ti, probablemente haya descuidado de la doctrina, pero quizás te ocupe tanto de ti y pienses que tu integridad o tu carácter religioso, moralista, es lo único que importa. No. Y de la doctrina, persevera en estas cosas. ¿En cuáles cosas? En la que te he escrito, de la que te he hablado, de la revelación de Dios, de la manera que la forma como vas a cuidar de ti, la forma como vas a preservar o perseverar en la doctrina, o preservar tu vida, es perseverando en estas cosas ya reveladas. Entonces Pablo le da dos instrucciones en un versículo: cuida de ti mismo, cuida de la doctrina, y la consecuencia de eso es que tú vas a perseverar en la doctrina. Pero ya Pablo le iba a decir en la segunda carta a Timoteo: enseña con precisión la palabra de verdad. A mí me llama la atención que Pablo no le dice enseña la palabra de Dios, simplemente. No le dice enseña la Biblia o enseña el Nuevo Testamento o enseña... No, le dice enseña con precisión.
dependiendo, esa es la Biblia de las Américas de nuevo, pero en el original, ortotomeo implica cortar derecho, de manera que cuando la vayas a manejar, maneja la derecha, no te desvíe para la derecha, no te desvíe para la izquierda. Esa es la precisión, es como el cirujano que está cortando una de las válvulas cardíacas porque va a hacer un implante de una válvula artificial. Él no corta, bueno, más o menos aquí, más o menos allá. No, él corta con precisión las cosas que necesitan ser cortadas, eliminadas, para colocar con precisión el reemplazo. Esa es más o menos la idea. Entonces, el llamado de Pablo a Timoteo, en esto que yo te leí en 2 de Timoteo 2:15, es a cortar con precisión. Pero en un capítulo anterior, escucha lo que Pablo le dice a Timoteo en 1:13. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Si mira la Nueva Traducción Viviente, yo no recomiendo que comience leyendo ahí, pero la Nueva Traducción Viviente, después de haber leído una buena traducción, a veces como que te ayuda a saborear algunas cosas un poco mejor, porque la entiendes mejor. Dice, aférrate, en vez de retén, al modelo, en vez de la norma, de la sana enseñanza. Pablo le está diciendo a Timoteo, no es simplemente recuérdala, aférrate, como alguien que se ha agarrado de un tronco que está flotando y tiene miedo de perderlo porque se pudiera ahogar. Aférrate, retén eso. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. En el original, la palabra traducida como norma o estándar, dependiendo de la traducción que tú tengas, es upotuposis, que viene del verbo upotupo, que significa, o tiene que ver más bien con un dibujo. Como un dibujo que hace un pintor, un dibujo inicial, que luego él, al verlo, y te voy a dar una idea ahora, eso es lo que él va a seguir. Hace varios años atrás yo tuve la oportunidad de visitar en Texas la Fundación Lanier. Y entonces en Houston, si mal no recuerdo, mi esposo y yo fuimos. La Fundación Lanier tiene la librería cristiana no religiosa, no es un seminario, es simplemente una fundación más grande del mundo. Su dueño es un hombre que Dios ha bendecido mucho, comprometido con la verdad. Hicieron dentro de esta propiedad una iglesia idéntica a una iglesia que se construyó en Turquía en el siglo V. Y nos dieron un tour por la iglesia y por algunas de las cosas que ocurrieron. El pintor tiene murales por todas partes y hasta los techos están pintados como se hacía antes. Entonces nos llevaron luego, eso es algo extraordinariamente hermoso, impresionante. Tú te quedas con los ojos abiertos, la boca abierta. Luego nos llevaron a otra habitación y nos enseñaron pequeños pedacitos de papel pegados a una pared, donde el pintor que hizo todo eso, que se mudó a esa construcción por 2 años, donde él primero pintó a carbón en pequeños pedazos de papel lo que él iba a pintar en cada pared, en cada lugar, fue y se lo enseñó a el dueño y aquellos que estaban dirigiendo para ver si así le gustaba, si eso era lo que estaban pidiendo. Y luego él tomó su brocha, su pincel, y comenzó a pintar lo que él ya había prepintado, si pudiéramos decir, en carbón. Bueno, la norma en este texto es eso, tiene que ver con ese dibujo inicial que el pintor hace para luego seguirlo de la misma manera. Así es el Evangelio. Es el patrón por medio del cual nosotros debemos cortar el resto de la palabra. Es el patrón al cual se debe ajustar cada enseñanza. Es ese dibujo inicial. Lo puedes ver de otra manera. Es como el arquitecto que hace un plano y luego toma el plano y se lo entrega a los ingenieros que van a construir. Y se supone que el ingeniero, si es respetuoso y cree en el diseño del arquitecto, va a colocar cada cosa, cada columna, cada viga, cada cosa pequeña, por pequeña que sea, la va a colocar exactamente donde está en ese
diseño que Él hizo originalmente. La palabra de Dios, el Evangelio es exactamente eso. Cuando vas a hablar, cuando vas a predicar, es como ese plano del arquitecto que tú tienes que ver continuamente a ver si lo que vas a decir aquí concuerda con lo que está dicho allí en las Escrituras. Y eso es como tú permaneces fiel a ellas y como te alejas de las herejías. Entonces nosotros tenemos un plano que seguir, que es su palabra. Pablo le dice a Timoteo que él debe guardar las sanas palabras. Ya leímos ese texto. ¿A qué tú piensas que se refiere con las sanas palabras? Para diferenciarlas de las palabras no sanas, de las palabras enfermas, que son contrario a la revelación de Dios. Es interesante que la palabra o la frase traducida al español como sanas palabras guarda una relación, el original, con la palabra higiene. A mí me llamó la atención porque ambas cosas tienen que ver con medicina, palabras sanas y que tiene que ver con higiene, de alguna manera. Pues en mi mente, de una manera ilustrativa, simbólica, es como que las sanas palabras o la revelación de Dios es lo que va a higienizar mi mente. Es lo que va a hacer semana tras semana, cuando es expuesta, quizás un domingo, a limpiar aquello de lo cual el mundo me ensució durante la semana. Guarda esas sanas palabras que van a higienizar tu mente. Es como el antiséptico del cirujano. Límpiate con ellas, pudiéramos decir. Hermanos, tenemos que recordar que continuamente la iglesia ha estado en cada siglo bajo o soportando corrientes de algo que supuestamente es nuevo. Y tenemos que recordar que lo nuevo no es necesariamente mejor. Tenemos que recordar también que lo viejo, porque sea viejo, no necesariamente expira. Entonces, en cuanto a nuestra fe se refiere, lo nuevo de hoy frecuentemente es la herejía de ayer. Yo cada vez estoy más convencido de lo que Salomón dijo. No hay nada nuevo debajo del sol. Cada regalo que Satanás le trae a su iglesia es el mismo regalo de ayer envuelto de manera diferente. Es un papel de regalo distinto, con un color distinto, con un diseño distinto, más grande, más pequeño, hecho a tu medida. Tú vas a un sastre y él te hace un traje a tu medida. Satanás mira tu vida o mira una iglesia y dice, bueno, esa es una iglesia que yo creo que pudiera irse fácilmente por el lado de la prosperidad. Y él te diseña algo que es a tu medida. Y luego cuando alguien lo ve dice, wow, le queda perfecto. Pero va a otra iglesia y dice, no, eso no es como ese no es el regalo que esa iglesia compraría. Y te trae lo mismo, pero con otro papel de regalo. Lo nuevo de hoy frecuentemente es la herejía de ayer. Lamentablemente hay una tentación en el corazón humano, en la naturaleza caída, a enseñar aquello que es nuevo, porque en la novedad suena interesante, suena atractivo. Aquello que muchos llaman en ciertos círculos el rema de Dios, la palabra fresca, esa nueva revelación que me ha llegado. Yo recuerdo a un falso maestro de eso diciendo, ¿y tú todavía estás en la Biblia? Ay no, yo voy por el rema de Dios. En otras palabras, tú estás tan atrasado, yo voy por la versión 15.0. Con frecuencia hay una tentación a enseñar aquello que llama la atención, aquello que trae la gente, aquello que realmente rasca oídos y como que es atractivo a la naturaleza humana, o a enseñar lo que está de moda. O sobre todo a enseñar aquello que el mundo aplaude. Nosotros somos como en nuestra naturaleza caída, somos adictos a la aprobación. Nos encantan los aplausos, nos encanta que nos alaben, que nos exalten, que nos suban. Entonces hay una tentación a predicar o a enseñar justamente esas cosas, a ceder a la presión. Y de ahí el recordatorio de Pablo a Timoteo en su segunda carta en 1:13. Pablo, yo casi estoy por irme, tú vas a quedar, Timoteo, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor en Cristo Jesús. El énfasis en el 13
es retener. Y estoy subrayando eso otra vez, porque el énfasis en el próximo versículo, el 14, es otro. Y no son contradictorios. El 14 me dice cómo yo voy a hacer lo que dice en el 13. Entonces, recuerda esto, el llamado en el 13 es a retener. Es como cierra tus puños sobre eso que yo te pasé, lo que has oído de mí. Cierra los puños, reténlo. Ok, Pablo, pero tú me dices que tú estás a punto de morir. ¿Y cómo yo hago eso? Pablo le va a decir justamente en el próximo versículo, escuche. Guarda, retén, guarda, dos imperativos, uno detrás del otro. Entonces, esto es lo que va a hacer, tú vas a retener. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Hermanos, tú y yo no tenemos la capacidad en nosotros mismos de guardar aquello que una vez se te enseñó, se te entregó. Nosotros somos fácilmente confundibles y confundidos. Nosotros somos fácilmente empujados y desviados. Si Adán, que no tenía una naturaleza pecadora, que la única voz que había oído, la única revelación que había escuchado era la revelación de Dios, y Eva por igual, y no había internet, y no habían tentaciones de otro tipo, Adán no tenía nadie que lo tentara con el sexo femenino y viceversa, y Satanás vino y un solo día, en una sola tentación, en una sola conversación, se lo llevó de encuentro. Tú sabes cuán fácil es para Satanás llevarse a cualquiera de nosotros. No es que tú perseveras bien, es que Dios te preserva y por tanto tú y yo perseveramos bien. Entonces Pablo le dice, tú vas a guardar con sumo cuidado, ¿qué cosa? El tesoro que se te ha encomendado. No es ahora lo que yo le he encomendado a Dios cuando Pablo le dice, ¿verdad? Yo sé en quién he creído y que Él es poderoso para guardar aquello que yo le he entregado. No, en esta ocasión es lo que se te ha entregado. ¿Y qué se te ha entregado? Tú lo vas a guardar mediante el Espíritu Santo. ¿De qué Pablo viene hablando en el versículo anterior, en los versos anteriores? De las sanas palabras, de la sana doctrina, de aquello que tiene que ver con el mensaje de Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente Nueva dice, guarda con sumo cuidado, por medio del Espíritu Santo, con sumo cuidado, la preciosa verdad que se te confió. ¿Y qué es eso? El Evangelio. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios viene a hacer en nosotros? Hermano, yo pudiera venir aquí esta noche confiando en la exégesis de los pasajes. Tenemos que hacerla, es vital, pero la confianza no puede estar ahí. Yo puedo venir confiando en credenciales que pude haber obtenido por estudios en seminario. Muy importante, es vital. Nosotros creemos en la formación, creemos en el estudio de la palabra, pero la confianza no está ahí. El Espíritu Santo viene a iluminar el entendimiento. La misma palabra ya revelada no está tan clara necesariamente cada pasaje y cada texto. El Espíritu de Dios, en la medida que nos llena, nos ilumina el entendimiento de una palabra que Él mismo inspiró. El Espíritu Santo, cuando te ilumina el entendimiento, te permite entonces ver mejor y separar mejor la mentira del error. O mejor dicho, la mentira de la verdad, el error de lo que es correcto. Nos va a advertir, por tanto, de los peligros. Por eso que Pablo le dice, guarda mediante el Espíritu. No mediante la memoria, aunque eso es importante, pero es el Espíritu que va a tomar los pasajes que ahora entendiste y lo va a aplicar a tu vida. Yo no debo venir a aplicar una cosa a sus vidas si yo no le he aplicado a la mía primero, porque no va a funcionar. Es el Espíritu Santo que va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer. Y si lo llevo a la palabra, el Espíritu de Dios es que va a producir en mí el querer leer la palabra y el que va a producir en mí el querer hacer la palabra. Yo dependo continuamente del Espíritu de Dios y tú debes depender de la misma forma. Se cuenta de Martin Lloyd-Jones que cuando él venía al púlpito, cuando iba subiendo los escalones, en cada peldaño decía, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Es Él que nos va a dar las palabras para defender el Evangelio cuando sea necesario. Es Él que nos va a dar la gracia en el momento oportuno para enfrentar las amenazas. ¿Cómo murieron los mártires sin negar la fe? Hay una sola manera para explicar eso. No fue la valentía humana, fue la gracia otorgada por Dios por medio del Espíritu que moraba en ellos, que los sostuvo ahí. De hecho, con Cristo mismo, el autor de Hebreos dice que Él se ofreció en la cruz por medio del eterno Espíritu, o el Espíritu eterno, dependiendo de su traducción.
De manera que Cristo, en su propia dependencia, en su humanidad, cuando fue a la cruz, fue sostenido por el Espíritu eterno de Dios en su representación del hombre. Por eso que Cristo dice, es mejor que yo me vaya. ¿Cómo que es mejor que tú te vayas? Es mejor que yo me vaya. A usted le conviene. Porque hasta ahora ha sido Dios con vosotros. Cuando yo me vaya será Dios en vosotros. Tú prefieres un entrenador que está afuera. Tú prefieres, yo no sé mucho de deportes, pero mucho menos de básquetbol. ¿Y qué tú prefieres? ¿Un entrenador como Michael Jordan que esté fuera de ti? ¿O que él pueda vivir dentro de ti y enseñarte a tirar desde adentro? El Espíritu de Dios es tu entrenador. Es por eso que Pablo está diciendo, guarda lo que se depositó en ti mediante el Espíritu Santo, lo que se te ha encomendado. La palabra traducida ahí como encomendado, en el lenguaje original hace referencia a un depósito que necesita ser cuidado. Un depósito que necesita ser cuidado. Por ejemplo, los hijos, Dios te lo ha encomendado. Eso es un depósito que tú necesitas cuidar. La razón por qué esa palabra está ahí y la idea cuando conoces lo que pasaba en el Antiguo Testamento y específicamente en el primer siglo, no había bancos. Entonces, ¿qué tú hacías si tú tenías algo de valor? Bueno, tú buscabas a alguien que quizás tuviera cierta protección por su posición, por el dinero que tenía, una casa quizás más segura que la tuya, y tú le entregabas eso para que él lo guardara. Y esa persona era responsable de lo que se le había entregado. Eso no es tan viejo todavía. Mi esposo y yo tenemos una caja fuerte donde están todos nuestros papeles y documentos y títulos y demás. Hay gente en mi familia que no tiene una caja fuerte. Y de vez en cuando me ha traído un pasaporte, me ha traído algunos documentos especiales, se nos ha pedido, nos ha entregado eso, que guardemos eso. Yo soy responsable de lo que se me ha entregado. De esa misma manera, Pablo le ha entregado algo a Timoteo. Te ha entregado el Evangelio, es el tesoro que te ha entregado. Reténlo, cierra tu puño sobre él, guárdalo, pero te voy a decir cómo, mediante el Espíritu Santo que mora en ti. Pablo tiene 30 años predicando el Evangelio quizás, Pablo tiene años viendo la tergiversación de la palabra, tiene años viendo falsos maestros, tiene años viendo gente que él llamó lobos rapaces cuando se juntó con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo tiene años viendo barbaridades y muerte espiritual, si pudiéramos decir. Y por eso Pablo está diciendo a Timoteo, yo me voy. Esto es tan repetitivo en la vida o en las cartas de Pablo para Timoteo y en otras cartas que yo como médico le llamo, Pablo tenía como una taquicardia doctrinal. Como, Timoteo, no lo olvides, recuérdalo, guárdalo. Y tú lo ves eso también en otras cartas. Cuando le escribe a Tito, escucha lo que le dice en 1:9 acerca de los requisitos para ser anciano, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Escúchame, Tito, no es simplemente que le enseñe, estate preparado, porque va a haber gente que te va a contradecir y tú tienes que conocer la palabra de tal forma que la manejes con precisión para que lo refutes. Tú puedes ver entonces que Pablo continuamente estaba preocupado con la sana enseñanza. Le escribe a los tesalonicenses. En 2:15 le dice, así que hermanos, estad firmes, conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra, ya de palabra. En otras palabras, yo vine a ustedes y le enseñé cosas por un tiempo. Quizás no registré todo eso, pero eso que te enseñé ya de palabras, ya por carta, le envié una carta, le envié otra carta, la segunda carta a los tesalonicenses. Estad firmes conservando las doctrinas. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Menciono eso porque hay gente que me ha dicho, no, lo mío no es la doctrina, es Jesús solamente. ¿Cuál parte de Jesús tú conoces que no sea doctrinal? Porque cuando habla del nacimiento virginal, eso es una enseñanza y por tanto es una doctrina. Cuando habla de la resurrección, eso es una enseñanza, eso es una doctrina. No te puedo hablar de Jesús sin hablarte de doctrina. Primera de Timoteo 4:6.
Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nota como Pablo dice, nutrido, alimentado, cuidado por algo que tú has comido, que tú has no solamente ingerido, tú lo has incorporado a tu vida. Ha pasado, por así decirlo en la ilustración, como del intestino, ha sido absorbido y ha pasado al torrente sanguíneo y ahora circula en tu vida interior. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo. Tú necesitas una sana doctrina. Estamos todavía en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Voy a citar un texto que entiendo que la persona que predicó y me sustituyó a mí esta tarde ya usó. Yo simplemente voy a leer el texto, no voy a emplear tiempo en exponerlo. Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 4. Te encargo, a mí me llama la atención el vocabulario de Pablo. Escucha, solemnemente. Pablo no está con Timoteo diciendo, te encargo. ¿Te voy a hacer una sugerencia, Timoteo? Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Para mí eso es pesado hasta ahí. Que yo tuviera un Pablo que me dice, oye, te voy a hablar solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Y más si era el apóstol Pablo, pero no, eso no fue suficiente. Que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora esto adquiere todavía mayor peso y dimensión. Te estoy encargando solemnemente, te estoy diciendo que Dios está escuchando, que Cristo Jesús también, Dios Padre, Cristo Jesús también. Y tú sabes que, Timoteo, Dios te va a juzgar por lo que haga con lo que te estoy hablando. Va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, ahí está la palabra otra vez, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Cosa que la gente dice, cosa que la encontraron en el internet. ¿Dónde lo leíste? No, en Google, en Wikipedia. Mitos que tienen 2000 años circulando y aún más. El resultado de lo que ha ocurrido en los últimos años, como fruto de no hacer lo que nosotros leímos, de cuidar las sanas palabras, de retenerla, de incluso confiar en el Espíritu de Dios para poder guardarla correctamente. El resultado de eso fue que la iglesia perdió el Evangelio. No estoy necesariamente diciendo que esta iglesia perdió el Evangelio, pero hay grandes porciones de la iglesia que perdió el Evangelio. ¿Y sabes qué pasa? La iglesia que pierde el Evangelio ya no es iglesia. Lo mínimo que define una iglesia, yo no digo que eso es todo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que definen una iglesia. Lo mínimo que define una iglesia es que proclama el Evangelio de Jesucristo. Si perdió el Evangelio, tú lo puedes llamar como tú quieras, pero no le llames iglesia. Y la iglesia perdió el Evangelio al pragmatismo, lo que funciona, lo que produce resultados, lo que atrae a la gente, lo que atrae a la juventud, independientemente si es conforme a la palabra de Dios o no. La iglesia perdió el Evangelio a la psicología del hombre, que exalta, ¿verdad?, el valor que tú tienes, el valor de tu vida, que tú eres una persona independiente, que tú mereces satisfacción, que tú mereces felicidad, que cómo es posible que en la iglesia te digan esto y aquello, cuando en realidad